Ahora nos vamos a preguntar qué es lo que ocurre en sistemas de referencia giratorios. Ahora el problema es decir, cómo va a ser la misma pregunta, queremos lo mismo, es decir, cómo tenemos que modificar la segunda ley de Newton para poderla usar en ese sistema de referencia en el que en principio pues, no vale. O sea, no. Entonces tendremos que buscar, y es a lo que vamos a llegar, qué términos, qué fuerzas ficticias tenemos que sumar a las fuerzas reales para que sea al final la suma total igual a la masa por la aceleración. Consideremos lo primero, ¿no? Tenemos nuestro, como el día pasado, tenemos aquí, este es nuestro sistema de referencia inercial. Y ahora vamos a tener otro que por comodidad, iba a decir, vamos a situar su origen, vamos a que sea el mismo origen que el sistema de referencia inercial, es decir, que van a compartir el origen. Eso quiere decir que va a ser un sistema de referencia giratorio puro. ¿Eso representa una restricción? No, simplemente, digamos, si lo dejamos acelerar el origen uno respecto a otro, trasladarse y además girar, lo que se refiere a la traslación es lo que acabamos de ver estos días pasados. ¿De acuerdo? Tendríamos que considerar en ese caso esa fuerza ficticia. Pero bueno, no es fácil, digamos, ahora fijarse solamente en el giro. X', es decir, que tendríamos y Z'. Y nos están diciendo como información cómo está girando uno respecto a otro. Es decir, nos están diciendo que está girando con una velocidad angular el sistema de referencia X', Y', Z', O', gira con respecto al sistema X, Y, Z, O con una velocidad angular omega que vamos por simplificar. Ahí sí que vamos a hacer una restricción y vamos a considerar que está girando este sistema respecto al otro. Por cierto, el X y Z está girando respecto al X' y Z' también con la velocidad angular, la misma velocidad angular, sentido contrario, simplemente. Eso es así de sencillo. O sea, que eso es el punto de vista. Estaba diciendo, con una velocidad angular omega que vamos a considerar constante, que no cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Constante, es decir, que no cambia ni la dirección, ni el módulo, ni nada. Porque, claro, la orientación de cómo están girando unos viene dado por cómo es el vector velocidad angular. ¿Entendido? Muy bien, pues con esa información vamos a ver cómo podemos llegar a otra vez el problema. Al final lo que queremos son las aceleraciones. Tendremos que derivar partiendo de qué, del vector de posición. Nosotros tenemos un cuerpo aquí en el punto P y viene dado su posición por el vector de posición, pues RPO, que como veis en este caso, ya que los orígenes coinciden, pues es RPO' el mismo, no tiene ningún problema. Si recordáis el día pasado, pues tenía que poner este otro término, que en este caso al hacer coincidir los orígenes, pues este. ¿No? Y ahora tendremos, naturalmente, que RPO' pues vendrá dado por sus componentes en este sistema. Vamos a utilizar la misma notación que teníamos. X
xP'O' por I', vector unitario a lo largo del eje X', más I P'O' por el vector unitario J', más Z P'O' por el vector unitario K'. Y ahora nosotros nos estamos preguntando, sabemos que la velocidad en el sistema de referencia inercial, el O, el X y Z, pues, vendrá dado por su derivada. Es decir, que aquí las derivadas muy importante. Lo mismo que el día pasado. Estamos viendo cómo son los cambios en el sistema de referencia X y ZO. Esta derivada temporal se refiere a ese sistema de referencia. ¿De acuerdo? Que podemos llamar, por cierto, para utilizar, para que si lo seguís en el libro, en el Taylor, el X y Z, pues podemos llamarlo S0 y este S. Si seguís la notación del, creo que era S0 y S. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, pues derivemos. O sea, la derivada en el sistema de referencia S0. Tendremos que derivar lo que teníamos ahí antes, ¿no? La derivada de X P'O' por I' más X P'O' por la derivada de I', de I' con respecto al tiempo, más otros 4 términos, los que se refieren a la componente I y a la componente Z, I' y Z'. Como se repite, pues solamente me voy a fijar ahora en los dos, porque el otro lo único que va a hacer es liar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más 4 más, 4 términos más. 4 términos más. Y ahora nos vamos a fijar en qué significa, o sea, podemos ponerlo aquí de arriba abajo, casi mejor. Así los vemos. Ya tenemos todos. Muy bien, ahora vamos a fijarnos qué es el significado de lo que tengo aquí, el de la izquierda. Y esto es lo mismo que habíamos discutido el día pasado. Esa va a ser precisamente la velocidad que va a observar el observador S, es decir, el que tiene de coordenadas X', Y', Z'. Ese observador lo que está viendo son cómo son las variaciones en el tiempo de sus componentes, es decir, que esto será la derivada. Vamos a ponerlo en azul. La derivada. En el sistema de referencia giratorio. Más, y ahora vamos a ver qué ocurre con estos términos por aquí. Vamos a fijarnos en 1, en esto, porque yo necesito evaluar cuánto es la variación de I' con respecto a... Si recordáis, el día pasado, la orientación de los ejes
no cambiaba, por lo tanto ese término era cero, todos ellos. La derivada era cero, no cambia, pero hoy sí cambia. Entonces, ¿y cuánto cambia? ¿Y cómo cambia? ¿Cuánto vale eso? Eso es un vector, fijaos, que está girando con velocidad angular omega. Y ahora viene el momento de decir, no descubrir la pólvora, sino algo que estuvimos ya discutiendo en el movimiento de rotación. Yo os dije ahí, en el movimiento de rotación, nosotros podemos expresar la rotación de una manera muy condensada, utilizando la siguiente expresión. ¿La recordáis? Este es I', el vector unitario en el sistema de referencia S que estoy llamando S, como en el libro, está girando con una velocidad angular omega respecto al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, su variación es una rotación. Vendrá expresado sus variaciones por el producto de omega por I', por el mismo vector. ¿De acuerdo? Claro, de forma análoga tenemos para los otros dos, para J' con respecto al... por K'. Es decir, que los tres términos que estaban sumando a la derecha, lo puse así en forma de columna, ¿no?, para verlo mejor, agruparlos mejor. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, en ese caso, teníamos X PO', Y PO', Z PO' multiplicado por cada, es decir, que X PO', Y PO', Z PO'. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres. ¿Cómo lo puedo? Esto naturalmente lo puedo llevar aquí dentro, no hay ningún problema, es un escalar. ¿De acuerdo? Omega por, o sea, omega por X PO' por Y'. Este sería omega por I PO' por J'. Y este omega por Z PO' por K'. Y ahora sumamos, que están sumando uno detrás de otro. ¿Y qué es lo que tenemos? Omega, sacamos factor común. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? RPO'. Es decir, que tenemos la siguiente, ahora poniéndolo ya todos los tres términos que hemos visto los hemos agrupado de una manera, los otros de otra, podemos la expresión total ponerla de la siguiente manera. La derivada ahí tenemos el resultado. Es decir, que en nuestro caso, la velocidad del cuerpo en el sistema de referencia S0 va a ser la velocidad de ese cuerpo respecto al sistema de referencia S más la velocidad angular por el vector de posición multiplicado vectorialmente. Esto que estoy haciendo, por cierto, esto que estoy haciendo para el vector de posición es general, esta relación es general para cualquier vector. Es decir, que yo puedo hablar de un vector en general. De casualidad voy a coger la misma notación Q. Si yo tengo un vector Q que cambia en el tiempo, ¿no?, y estamos viendo lo que ocurre en un sistema de referencia y en otro sistema de referencia, cómo son las variaciones, cómo es la relación entre las variaciones
en el tiempo que se ven en un sistema de referencia y las que ve el otro sistema de referencia. Pues la misma expresión. Esa es, siendo Q cualquier vector. Cualquier vector. ¿Entendido? Es decir, que es lo mismo. Aquí he empezado, fijaos que empecé con el sistema, con el vector de posición. Pero si os fijáis, eso es cierto para cualquier vector, que yo estoy llamando lo mismo que en el Taylor, el vector Q. Es decir, que todavía incluso podemos generalizarlo más. Porque si dices, si es válido para cualquier vector Q, eso quiere decir que a la hora de hacer derivadas, de ver cómo son los cambios, que es lo que buscamos, relacionar cómo son los cambios temporales en uno y en el otro, vamos a tener la relación, por cierto, esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, simular la manivela de vuestro compañero, de Borja. Esto es precisamente lo que usaba en ese momento y lo que podemos ver, si no hoy, otro día. Si no lo hago yo, pues lo hacéis vosotros, uno de uno. Ya veremos a ver. Entonces tenemos una relación, ¿no?, en cuanto a las variaciones que podemos expresar de la siguiente manera. Las variaciones temporales en el sistema de referencia S0 van a ser las variaciones temporales en el sistema de referencia S que gira respecto a S0 más omega. Omega por, no pongo nada, porque esto está operando. Esto es un operador, esto está operando sobre un vector. Este es el operador que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. En particular lo vamos a utilizar ya ahora mismo. Porque si os dais cuenta, hemos llegado a la velocidad. Pero necesitamos la aceleración. Es decir, que ahora por favor, esa relación, fijaos que lo he escrito grande, espero que suficientemente claro, son muy, muy, muy importantes. Para, por ejemplo, los mecanismos, ya habéis visto que no ha sido casualidad que lo he nombrado ahora, ese ejemplo que salió al principio de una manivela, ¿no?, con diferentes cosas ahí, pues es una relación que se aplica ahí y en más, o sea que tiene aplicación práctica inmediata, es muy importante. ¿De acuerdo? Ya veis que lo estoy diciendo, es muy, muy importante esa relación. Mecanismos que están girando unos respecto a otros. Muy bien. Luego, si eso a lo mejor lo abro y lo comento un poco. Nosotros buscamos realmente la aceleración. Entonces necesitamos volver a derivar. O sea que tendremos ahora, ¿cómo es? Teníamos ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es volver a derivar, por supuesto. ¿Qué remedio nos queda? Pero esta derivada, ¿qué derivada es? ¿Qué cambio? Por supuesto que en el sistema de referencia S0, el inercial. En algún momento haré uso de que uno es inercial y el otro está girando respecto al inercial. Naturalmente todavía no estoy haciendo uso porque todavía no estoy poniendo la segunda ley de Newton. Es decir, que tendremos que hacer ahora. Esto naturalmente no es nada más que la aceleración
Este término de la izquierda es la aceleración en el sistema S0. Ah, por cierto, una cosa más en la notación. En los libros veréis muchas veces esta derivada, fijaos, para distinguir, sin necesidad de estar poniendo continuamente los paréntesis, que eso es lo más claro, es decir, ese es el cambio en qué sistema de referencia. Esta es la notación más clara, ¿no? Yo estoy haciendo la derivada respecto al tiempo y estoy poniendo entre paréntesis en qué sistema de referencia. Bueno, pero la notación que os podéis encontrar en los libros y que comenta también el Taylor es que cuando uno pone directamente la derivada con respecto al tiempo así de esta manera, esta es en el sistema de referencia inercial, mientras que las derivadas en el sistema de referencia giratorio, o sea que en este caso tendríamos, las podemos denotar con el punto. Cuidado, como veis, en este caso, porque yo he utilizado los puntos siempre que hago derivadas temporales, pero quiero llamaros la atención para, si leéis el Taylor, como él lo dice también, como en muchos, no es solo el Taylor, en muchos libros se utiliza esa notación, digamos, para concentrar, para ir más rápidos, y entonces cuando uno escribe esto se está refiriendo a las derivadas temporales en el sistema de referencia giratorio, mientras que estas se refieren al sistema de referencia inercial, no gira. Bueno, o sea, eso no es nada más que notación, simplemente. Pero yo voy a seguir utilizando esta de arriba. Ahora, sí. El producto vectorial que tienes allí, ¿no haces también la derivada? No, sí, todo, perdón, aquí de todo esto estaba, sí, es de todo, cuando he puesto la, sí, es de todo esto. Tengo que poner unos corchetes, por supuesto que es la derivada de todo eso. O sea que gracias. Lo he escrito a la izquierda y a la derecha, pero estaba refiriendo a todo a la derecha. Muy bien, lo de la izquierda he dicho que es la aceleración, y ahora tenemos que hacer lo de la derecha. Pero tengo la derivada en el tiempo respecto a S0. ¿Cómo va a ser? Va a ser la derivada, o sea que este operador va a ser la derivada con respecto al tiempo en el sistema S más omega. Todo esto es este operador. Lo estoy escribiendo en negro, en el mismo color que lo que tengo arriba. Y eso se está aplicando sobre corcheta. ¿Estamos de acuerdo? Vale, muy bien. ¿Recuerdas lo que acabo de escribir hace un... No hay ningún problema. ¿Recuerdas lo que acabo de escribir hace unos 5 minutos cuando dije, para cualquier vector que voy a llamarlo Q, las variaciones temporales que en un sistema de referencia y en el otro las puedo escribir, ¿no? Como la derivada de Q con respecto al tiempo en el sistema de referencia S0 va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo en el sistema de referencia S más omega por Q. ¿De acuerdo? De tal manera que yo siempre puedo pensar, es decir, si eso es general, realmente lo que quiero relacionar es cómo son las variaciones temporales en el sistema de referencia S0. La derivada, y lo puse de esa manera. Esas variaciones temporales de lo que sea, ¿cómo van a ser en el otro sistema de referencia? ¿Cómo van a estar relacionadas? Van a ser las variaciones temporales en el sistema de referencia giratorio S más omega por lo que venga, producto vectorial. Esto es un operador, porque está operando sobre un vector. El vector, el que sea. Y ahora viene el momento de decir, vale, muy bien, genial, estupendo. Pues vamos a aplicárselo aquí. Tenemos la velocidad. A esa expresión habíamos llegado. Y yo quiero hacer la aceleración, obtener la aceleración. Otra vez la derivada temporal. ¿En qué sistema de referencia? S0. Por lo tanto, si derivo a la izquierda, derivo a la derecha. El mismo tipo de derivada, en S0. ¿De qué vector? Es la suma de esos dos vectores que tengo yo aquí, este y este otro. Vale. Muy bien, eso quiere decir que si es la derivada temporal en S0, va a ser la derivada temporal en S más omega por. Eso es lo que he puesto aquí en negro. Y eso todo está operando
sobre la suma de los dos vectores que tengo ahí a la derecha. Eso quiere decir que esto está operando sobre el primero más operando sobre el segundo. ¿No? ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Igual. Vamos a coger en negro. El primero por el primero, por decirlo así. Primer término sobre el primer término. La derivada, vamos a ir muy lentos. Por la derivada, este sería el primer término, ¿no? Luego tendré que cogerme esto y aplicárselo sobre esto, más este aplicándoselo sobre este, más este sobre este otro. Así de sencillo, ¿no? Por orden, simplemente. Bueno, y esto, vamos a pararnos ya en el primero, antes de liarlo más. ¿Eso qué es? Es la derivada segunda de R, P' con respecto al tiempo dos veces, ¿dónde? En el sistema de referencia S. La derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo en el sistema de referencia S. Es decir, es la aceleración que está viendo el sistema de referencia S. Que medimos que estamos midiendo la aceleración que se mide en el sistema de referencia giratorio S. Ese sería el primero, nos faltan los otros tres todavía. ¿Vale? Es decir, que puedo, si queréis, puedo borrarlo ya y pongo, y así, este término primero. Incluso puedo borrar todo esto. Va a ser la aceleración en el sistema de referencia S. Todo esto lo tenéis en el... O sea, yo recomendaría más mirar a la pantalla más que... porque todo esto lo tenéis perfecto, con la letra genial en el libro, ¿no? Entonces ahora es el momento de ver las dudas, porque las dudas surgen también al leer en el libro. Ahora es por eso yo estaría más pendiente ahora de atender a ver si entiendo cada uno de los pasos, más que en otra cosa. Bien. El siguiente, esto aplicado sobre esto, es decir, que tendremos ahora viene un momento delicado. Tengo la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y manteniendo el orden, porque es un producto vectorial. Ahí no puedo jugar con... ¿Cuál es la derivada de omega con respecto al tiempo? Cero. Claro. Por lo tanto, solamente nos queda el segundo, es decir, va a ser omega por vectorialmente la derivada con respecto al tiempo de R'P'. ¿La derivada temporal en qué? En el sistema de referencia giratorio. ¿Y eso cuál es? Esa es la velocidad, ¿no? Por lo tanto, puedo sustituirlo y ponerlo de una manera más condensada. S ¿de acuerdo? Si queréis que se vea bien claro, es la velocidad que tiene ese cuerpo en el sistema respecto al sistema de referencia giratorio. La velocidad que está midiendo, que mediríamos en ese sistema de referencia. ¿Vale? Vamos a por el tercero. Ahora tenemos este por este. Anda, es lo mismo que este. Omega por esto. Esto no es nada más que la velocidad. Por lo tanto, al ser igual, dos veces. ¿Lo habéis visto ahora? Tenemos el mismo término.
Es decir, un término más otro término que son iguales, pues 2 veces ese. Más, nos falta el cuarto y último. Este por este. Omega por omega. Cuidado, aquí pongo entre paréntesis, a veces nos escriben. Y ya hemos llegado al final. Ahora lo voy a poner en una pantalla aparte. O sea, el resultado final al que hemos llegado para la aceleración que nos relaciona las aceleraciones en un sistema de referencia y en el otro sistema de referencia. La aceleración en S0 puse V por omega, omega por V, ¿no? Me parece. 2 por omega por. Más este término va a ser el término de Coriolis, y este término, ya si uno analiza ese producto vectorial, es un vector que es perpendicular a omega, es perpendicular al eje de giro con sentido hacia afuera, centrífugo. Este vector es un vector perpendicular al eje de giro, ahora si queréis pongo un ejemplo, la Tierra mismo, ¿no? Y va a estar apuntando ese vector hacia afuera. ¿Sí? Uy, perdón, hacia afuera. Hacia adentro. He dicho mal. Hacia adentro. Hacia adentro, hacia el eje. Hacia el eje. Muy bien. ¿Por qué hacia adentro? En cuanto le cambiemos el signo va a ser hacia afuera. Cuando pase al otro lado de la igualdad. Cuando pase al otro lado de la igualdad. Bueno, ahora viene el momento, luego lo hago. Ya digo, no os preocupéis que luego lo hago con un dibujo. Ahora viene el momento de aplicar la segunda ley de Newton. Ya tenemos las aceleraciones. De Newton. Y ahora digo, S0 es inercial. Eso quiere decir que vale la segunda ley de Newton. La fuerza neta, la suma de las fuerzas reales, va a ser igual a la masa del cuerpo, la suma de las fuerzas reales que están actuando sobre ese cuerpo de masa m, va a ser la masa por la aceleración de ese cuerpo en ese sistema de referencia que es, estamos diciendo que es S0. Y esto vale. Esto es cierto, porque el sistema de referencia es inercial. Y ahora decimos, bueno, y si queremos nosotros aplicarlo en el otro sistema de referencia, ¿qué es lo que tendremos que hacer?
sustituir cuál es esa aceleración. La masa. La aceleración en el sistema de referencia giratorio S, más 2 veces omega por la velocidad en el sistema de referencia S, más omega por, vamos a poner esto así, esto así, con corchetes. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la segunda ley de Newton en el sistema de referencia giratorio no vale. La suma de las fuerzas reales no es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en ese sistema de referencia del cuerpo, que es este término. No vale, no es igual. Fijaos que tengo otros dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos naturalmente? Pasar los otros dos términos que tengo a la derecha, restando con signo contrario a la izquierda. Es decir, que tendremos más 2 veces, fijaos que le estoy cambiando el orden en el producto vectorial, más, por la masa, que no se me olvide aquí, 2m, más estos dos términos este término y este término, son fuerzas ficticias. Pseudofuerzas, fuerzas inerciales, que reciben, en este caso, fijaos que no me aparece una, sino dos, que reciben el siguiente nombre. Este término recibe el nombre de fuerza de Coriolis, y este término recibe el nombre de fuerza centrífuga. Y es ahí, cuando ya ahora no tenéis que tener, ya ahora habéis visto de dónde sale lo de la fuerza centrífuga, y si lo habéis entendido bien, cuándo hay que poner en un diagrama del cuerpo libre, cuándo hay que añadir estas fuerzas ficticias, en particular la que ya estabais acostumbrados a utilizar a veces mal, que era la fuerza centrífuga. Únicamente lo podréis hacer cuando el sistema de referencia es giratorio respecto a uno inercial. Si el sistema de referencia es inercial y le metéis la fuerza centrífuga, lo estáis haciendo mal. La fuerza de Coriolis, ¿por qué no estabais acostumbrados a verla? Primero, tiene otro carácter más difícil de ver cómo actúa, y segundo, porque en los problemas normales sencillos se lo estáis aplicando a cuerpos que en ese sistema de referencia que es giratorio respecto a uno inercial, su velocidad es cero, es decir, está en reposo en ese sistema de referencia. Como todos vosotros en este momento estáis en el sistema de referencia Tierra, es decir, que si quiero aplicaros la segunda ley de Newton a cada uno de vosotros, tengo que ver cuáles son las fuerzas reales, el peso, la fuerza que ejerce el asiento sobre vosotros, y aparte de eso sumaros la fuerza centrífuga que está actuando, entre comillas, de forma aparente sobre vosotros, igual a la masa, por la aceleración, estáis en reposo, es cero. ¿Está claro? Pues sobre esto incidiremos con ejemplos.